Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Esta es la segunda parte, son 4 y espero que les guste. Liberación. La superación es una persona liberándose, liberación que no puede darse en términos meramente idealistas. Se hace indispensable que los oprimidos en su lucha por la liberación conciban la realidad concreta de la opresión como una especie de mundo cerrado. En el marco de la opresión, solidarizarse es no tener conciencia de que se explota y racionalizar su culpa paternalistamente. La solidaridad que exige de quien se solidariza que asuma la situación de aquel con quien se solidarizó es una actitud radical. Si lo que caracteriza a los oprimidos como conciencia servil en relación con la conciencia del Señor es hacerse objeto, es transformarse, como señala Hegel, en conciencia para otro, la verdadera solidaridad con ellos está en luchar con ellos para la transformación de la realidad objetiva que los hace ser para otro. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr correctamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. De Hegel, refiramos, una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí, otra, la conciencia dependiente cuya esencia es la vida o el ser para otro. La primera es el Señor, la segunda es el siervo. La contradicción opresor-oprimido solo puede verificarse objetivamente. De ahí esta exigencia radical de transformación de la situación concreta que genera la opresión. Hay que combatir el inmovilismo subjetivista que transformase el tener conciencia de la opresión en una especie de espera paciente del día en que ésta desaparecería por sí misma. No estamos negando el papel de la subjetividad en la lucha por la modificación de las estructuras. No se puede pensar en objetividad sin subjetividad. No existe la una sin la otra. La objetividad dicotomizada de la subjetividad, la negación de esta en el análisis de la realidad o en la acción sobre ella es objetivismo. De la misma forma, la negación de la objetividad en el análisis como en la acción, por conducir al subjetivismo, que se extiende en posiciones solipsistas, niega la acción misma al negar la realidad objetiva. Desde el momento en que ésta pasa a ser creación de la conciencia, ni objetivismo, ni subjetivismo o psicologismo, sino subjetividad y objetividad en permanente dialecticidad. Confundir subjetividad con subjetivismo, con psicologismo y negar la importancia que tiene en el proceso de transformación del mundo de la historia es caer en un simplismo ingenuo. Equivale a admitir lo imposible, un mundo sin hombres, tal como la otra ingenuidad, la del subjetivismo, que implica a los hombres sin mundo. El opresor solo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser un gesto ingenuo y sentimental de carácter individual y pasa a ser un acto de amor hacia aquellos cuando para él los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y devienen hombres concretos, despojados y en una situación de injusticia, despojados de su palabra y comprados en su trabajo, lo que significa la venta de la persona misma. Solo en la plenitud de este acto de amar, en su dar vida, en su praxis, se constituye la solidaridad verdadera. Debemos hacer objetiva la afirmación de que los hombres son personas y como personas son libres. No existen los unos sin el otro, mas ambos en permanente interacción. En Marx, como en ningún pensador crítico realista, jamás se encontrará esta dicotomía. Lo que Marx criticó y científicamente destruyó no fue la subjetividad, sino el subjetivismo, el psicologismo. La realidad social objetiva, que no existe por casualidad, sino como el producto de la acción de los hombres, tampoco se transformará por casualidad. Si los hombres son los productores de esta realidad, y si ésta en la inversión de la praxis se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea histórica, es la tarea de los hombres. Al hacerse opresora, la realidad implica la existencia de los que oprimen y de los que son oprimidos. Estos necesitan ganar la conciencia crítica de la opresión en la praxis de esta búsqueda.
Este es uno de los problemas graves que se oponen a la liberación, es que la realidad opresora, al constituirse casi como un mecanismo de absorción de los que en ella se encuentran, funciona como una fuerza de inmersión de las conciencias. Esta realidad es funcionalmente domesticadora. Liberarse de su fuerza exige la emersión de ella, la vuelta sobre ella. Solo es posible hacerlo a través de la praxis auténtica, que es acción y reflexión. Marx y Engels dicen que hay que hacer la opresión real todavía más opresiva, añadiendo a aquella la conciencia de la opresión, haciendo la infamia todavía más infamante al pregonarla. A lo que Marx se refiere aquí corresponde a la relación dialéctica subjetividad-objetividad. Solo en su solidaridad en lo subjetivo constituye con lo objetivo una unidad dialéctica. Es posible la praxis auténtica. La superación de la contradicción opresor-oprimido exige la inserción crítica de los oprimidos en la realidad opresora, con la cual, objetivándola, actúen simultáneamente sobre ella. La inserción crítica y acción ya son la misma cosa. El mero reconocimiento de una realidad no es reconocimiento verdadero, es de carácter subjetivista y crea una falsa realidad en sí mismo. Esto ocurre cuando la modificación de la realidad objetiva hiere los intereses de clase de quien hace el reconocimiento. La tendencia de este es, entonces, comportarse neuróticamente. El hecho existe, mas cuanto de él resulte puede serle adverso. De ahí que sea necesario visualizarlo en forma diferente a través de la racionalización. La racionalización como un mecanismo de defensa termina por identificarse con el subjetivismo. Así es como el hecho pasa a ser un mito creado para la defensa de la clase de quien hace el reconocimiento. El opresor sabe que la inserción crítica de las masas oprimidas en la realidad opresora en nada puede interesarle. Lo que sí le interesa es la permanencia de ellas en su estado de inmersión, en el cual se encuentran impotentes frente a la realidad opresora, como situación límite que aparece como intransponible. Lukács advierte al Partido Revolucionario que debe explicar a las masas su propia acción, con la finalidad de activar conscientemente el desarrollo de las experiencias revolucionarias del proletariado. Cuanto más descubren las masas populares la realidad objetiva y desafiadora sobre la cual deben incidir su acción transformadora, tanto más se insertan en ella críticamente. De este modo estarán activando conscientemente el desarrollo posterior de sus experiencias. Esta implica en la exigencia que plantea Lukács sobre la explicación a las masas de su propia acción y activar conscientemente el desarrollo posterior de la experiencia. Para nosotros el problema radica en explicar a las masas y también en dialogar con ellas sobre su acción. La pedagogía del oprimido, que en el fondo es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces ahí. Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos. Vale decir hacer de ellos seres desdichados, objeto de un tratamiento humanitarista para intentar a través de ejemplos sacados de entre los opresores la elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. La pedagogía del oprimido busca la restauración de la intersubjetividad. Aparece como la pedagogía del hombre. Solo ella, animada por una auténtica generosidad humanista, puede alcanzar este objetivo. La pedagogía que parte de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado de falsa generosidad, hace de los oprimidos objeto de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. Es el instrumento de la deshumanización. La pedagogía del oprimido tendrá dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Se enfrentará así la cultura de la dominación, en el primer momento mediante el cambio de percepción del mundo opresor por parte de los oprimidos y en el segundo por la expulsión de los mitos creados y desarrollados en la estructura opresora.
que se mantienen como aspectos míticos en la nueva estructura que surge de la transformación revolucionaria. Frente a la dualidad de los oprimidos debemos encararlos como seres duales, contradictorios, divididos. La situación de opresión, de violencia en que estos se conforman, en la cual realizan su existencia, los constituye en esta dualidad. Toda situación en que las relaciones objetivas entre A y B, A explote a B, A obstaculice a B en su búsqueda de afirmación como persona, como sujeto, es opresora. Una vez establecida la relación opresora, está instaurada la violencia. De ahí que esta, en la historia, jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar la violencia si ellos son el resultado de una violencia? Quienes instauran el terror son los violentos, quienes crean la situación concreta en la que se generan los desarapados del mundo. Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino aquellos que se la negaron, negando también la suya. Quienes crean la situación concreta en la que se generan los desarrapados del mundo. Sin embargo, para los opresores, en la hipocresía de su falsa generosidad, son siempre los oprimidos, los bárbaros y los feroces. El acto de rebelión de los oprimidos es, por el contrario, un gesto de amor. Su anhelo es el derecho de ser. Solo los oprimidos liberándose pueden liberar a los opresores. Estos últimos no pueden liberar ni liberarse. Lo importante es que la lucha de los oprimidos se haga para superar la contradicción en que se encuentran, que esta superación sea el surgimiento del hombre nuevo, no ya opresor, no ya oprimido. Los oprimidos de ayer no deben transformarse en los opresores de hoy. Por otra parte, en el momento en que el nuevo poder se plasma como burocracia dominadora, se pierde la dimensión humanista de la lucha y ya no puede hablarse de liberación. Para los opresores, la persona humana son solo ellos. Los otros son objetos, cosas. Es preciso que los oprimidos existan para que ellos existan y sean generosos. En el análisis de la situación concreta existencial de la opresión, no podemos dejar de sorprender su nacimiento en un acto de violencia que pasa de una generación de opresores a otra, y formándose en un clima general que crea en el opresor una conciencia fuertemente posesiva del mundo y de los hombres. Es esta una conciencia necrófila. Fromm diría que sin esta posesión perdería el contacto con el mundo. La conciencia opresora transforma en objeto de su dominio todo lo que sea cercano. El dinero es para ellos la medida de todas las cosas y el lucro su objetivo principal. Es por esto por lo que para los opresores el valor máximo radica en el tener cada vez más, inclusive del hecho del tener menos o no tener nada de los oprimidos. Ser para ellos es equivalente a tener y tener como clase poseedora. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera parte de la lectura de este libro.